Pues avanzamos, gracias, le doy los buenos días en esta segunda hora de noticias, son las 8:03. Saludos a la producción, a Cristian Gaucín y a Dulce Cota, les saludo con mucho gusto. Y bueno, vamos a empezar esta charla que me parece muy interesante, o va a estar muy interesante. Quiero saludar con gusto al señor obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz. ¿Cómo está, obispo? Buenos días, bienvenido. Muy bien, Gabriel, gracias por tu bienvenida y gracias por este espacio, por este momento que podemos compartir. Saludo también a toda tu audiencia. Gracias. Yo no tenía en agenda, y se lo decía al padre Juan cuando estuvimos platicando de platicar con usted, sobre todo porque estaba la tormenta y pues todos los efectos que pueda llegar a generar, el antes, durante y después, que usualmente pues siempre sí es importante la recuperación, y a veces es penosa la recuperación cuando hay daños, pero bueno, pues ya estamos en estas charlas, obispo, y bueno, me gustaría preguntarle y empezar esta charla primero. ¿Cómo les fue con el huracán? Vaya, es algo coyuntural completamente. ¿Cómo pues se prepara la iglesia frente a estos fenómenos? Sí hay cierta preparación, imagino. Sí, claro que hay preparación. Inclusive hasta han sido propuestos para hacer hasta refugios las iglesias. Así es, muchos templos son refugios. Pero también Cáritas Diocesana se prepara para prevención y se prepara también para recuperación, para restablecer sí. a través de las parroquias y para proveer despensas y para proveer lo que haga falta. Sí hay una estructura fuerte. Okay. Sí, porque y también a través de las parroquias, exacto, pues el informe a la gente, ¿verdad? De que estén prevenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que a veces, como en el caso de ahora, el susto fue más grande que la realidad. Afortunadamente. Pues sí, afortunadamente. Sí, la gente veía de pronto el teléfono o la computadora y los pronósticos. Veías la masa de nubes y volteabas a ver y no veías nada, ¿no? Oye, y esto me lleva a preguntarle también. Y que esperábamos el agua de todo el año y bueno, aquí nos vamos a ahogar todos, pero no nos ahogamos. No pasó absolutamente, afortunadamente. Esto también me lleva a que de pronto vimos unos paisajes. Y sí dejó mucho beneficio. Exacto. Sí dejó agua. Dejó mucha agua. Que útil para la ciudad y para el campo. ¿Y no tienen reportes ustedes como iglesia de afectaciones? Absolutamente no. Qué bueno. A barrer entonces todas las parroquias. Así es. Oiga, obispo, y esto me lleva a preguntarle, de pronto el viernes, no sé si usted vio, pero hubo unos atardeceres impresionantes que muchos llegan a considerarlo con algo muy cercano a ver a Dios. ¿No le deja esto algún mensaje de pronto? Pues a mí en general todos los atardeceres me gustan y siento que Dios nos prepara un espectáculo maravilloso y siempre original en cada atardecer. Cuando tengo la oportunidad, ya en el atardecer, subo a la terraza de mi casa a rezar el rosario y siento que Dios me pone ahí una espléndida escenografía, ¿verdad? Una cosa maravillosa. Sí. Y ahora pues por las razones de la tormenta era mucho más impactante, eso indudablemente. Claro. Pero siempre uno observa la mano de Dios ahí presente, ¿no? Y la iglesia es del poco estudio que he tenido de las religiones, la católica es la que le da la mano al que menos tiene, la que le ofrece la otra mejilla al enemigo, y siempre ha sido una de las religiones del amor. Pero a veces, no sé, en medio de toda esta violencia, información, redes sociales, ¿qué tan vigente se pueda sentir esa religiosidad? Obispo, me gustaría conocer su opinión, ya entrando en un tema más de religión y catolicismo. Ciertamente ahorita hay una mayor polarización en la sociedad que se manifiesta sobre todo en las redes sociales, con muchos ataques, muchas agresiones, muchos insultos, muchas calumnias, muchas noticias falsas. Y a veces también para la iglesia resulta difícil educar a los fieles en otra manera de reaccionar, educar a nuestros jóvenes en otra manera de usar las redes sociales, ¿verdad? Más positivas, más incluyentes, más de comunión. Pero sí se hace el intento. Y se supone que las redes sociales son eso, comunidades. Y en realidad hay veces que este objetivo no se logra, o no sé qué perspectiva tenga. Yo creo que no. Pues no se logra del todo, precisamente
porque hay muchos ataques incluso entre ellos, y se presta mucho el anonimato o el pseudononimato, ¿verdad? Los seudónimos, ¿verdad? El que yo finjo ser fulano o finjo ser fulana o finjo ser un adolescente cuando soy un viejo o viceversa, ¿no? Y al aprovechar todo eso, pues se presta mucho para hacer mucho daño, demasiado daño. Sí, sí. Y sobre todo este daño, yo no sé, los jóvenes que estamos, bueno, todavía me incluyo, expuestos. Bueno, todos están expuestos, pero quien tiene una maduración o que no tiene una maduración, pues puede llegar a causar una afectación fuerte en su comportamiento, en su ideología. Le hace falta mucho sentido crítico al joven, mucho sentido crítico, mucha capacidad de pensar, mucha capacidad de tener pensamiento propio, de examinar las opiniones, las propuestas, etcétera. El joven de hoy es muy frágil y muy manipulable. Vaya, esto me lleva a preguntarle, obispo. Estoy charlando con el señor obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz. Durante todo esto del comunismo y de las corrientes económicas, se acusó a la iglesia de manipular el sentido crítico, inclusive hasta la llamaron el opio de los... Que esto ya queda como historia. Pero en cierta manera creo que siguen como flotando ese tipo de ideas, ¿no? Siguen ahí presentes. Existen muchas leyendas negras acerca de la iglesia, absolutamente, ¿verdad? Es decir, Marx puede hablar de la iglesia o de la religión en general como el opio del pueblo, pero en realidad la que vino a salvar la cultura europea fue la iglesia. Los monjes fueron los que reescribieron los escritos antiguos cuando todavía no había los imprenta, jesuitas, ¿no? ¿verdad? También en su momento. Benedictinos y todo eso. Fueron los fundadores de las grandes universidades. Claro. Fueron los grandes científicos de su época, ¿verdad? Sí. Muchos sacerdotes, ¿verdad? Y religiosos. Esto me lleva a las discusiones que de pronto se tienen actualmente sobre la vida en sí, y que la iglesia tiene un papel preponderante, sobre todo por pues su presencia, su tradición en México. No podemos no mencionar a la Iglesia Católica que esté presente en las discusiones, y yo por eso celebro mucho que usted esté aquí, porque vemos que es una voz que está aquí vigente y que no está quizás refugiada o en una zona de confort, ¿no? Al contrario, está presente. Así es. Los temas, y bueno, hablando un poquito de la grilla, ¿cómo ve la grilla, obispo? ¿Cuál de tantas grillas, hijito? Porque ay, Gabriel, ahorita están las grillas por todos lados. Está intenso. Déjeme entonces ir a la pausa y ahorita regresamos. Estoy charlando con el obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz. Regresamos. Bueno, ya estamos de vueltas y le agradezco a usted. Ya me regañaron, señor obispo, le tengo que decir señor obispo y no obispo. ¿Quién te regañó? Mi suegra. Válganos Dios, aquí en el teléfono. Sí, aquí en el teléfono. Bueno, ándele pues. No, ella está muy bien parada con usted y la religión. Bueno, señor obispo, no es por ofenderlo, le decía obispo, ¿no? Pero... antes de irnos a la pausa, y hablando de teléfonos, ¿usted sí de pronto ve redes sociales y sí está pendiente? Fíjate, uso el WhatsApp y uso el correo electrónico, pero nunca he entrado ni le sé mover al Face, al Twitter, ni a cosas de esas. ¿Para qué te echo mentiras? Sí, pero pues sabe sí, que es cierto que a veces los seminaristas o etcétera me graban algo y lo suben, ¿verdad? Pero... a mí nada más me llegan noticias, sí. Pero así que yo lo vea directamente, no. Sí, digamos que no está ajeno a esto que está pasando. Exacto. Eso digamos, tiene conocimiento. Y antes de irnos a la pausa, al charlar con el señor obispo, mencionaba sobre la grilla, pero digo, en el término grilla enfocada a de pronto las discusiones que tienen que ver con temas políticos. Y creo que la iglesia ha estado en medio de una discusión que tiene que ver con temas muy ligados a la bioética, a la vida, hasta dónde se debe de defender la vida
en el sentido de proteger a la mujer, proteger a un bebé o a un producto, como usted lo quiera ver. Y en este debate, que insisto, no veo puntos medios, hay los dos extremos, los que están a favor de la vida y los que están a favor de una interrupción legal del embarazo, ¿no? Que es para no criminalizar. Y esto es una discusión muy interesante, sobre todo porque aquí en este espacio, por lo menos, siempre he tratado de escuchar y charlar y no cuestionar, sino escuchar y charlar. Entonces, me gustaría charlar cómo lo ve el obispo de La Paz este tema que obviamente es un tema picoso, que causa urticaria, que no le gusta a muchas personas, ni a favor ni en contra. Empiezo por lo primero, de decir, bueno, el gran miedo no en la iglesia, sino en general ahorita en la sociedad es volver a una aplanadora, autoritaria, que impone ideología, basándose en el número de votos muy elevado que hubo. Pero es una verdadera aplanadora, es decir, el Congreso, hay mayoría... Y un caudillismo tremendo que parece desaparecer o someter a los otros poderes del Estado, ¿no? O sea, se acabó la división de poderes y por eso se luchó en la Revolución, que fue la segunda, la tercera transformación. Pues es una marcha atrás, ¿verdad? Sí. Y existe miedo porque existen gente radical a veces en Morena que quiere imponer una agenda que no es propia de la cultura mexicana. Vamos a decir el matrimonio igualitario, vamos a decir el aborto, vamos a decir la eutanasia, vamos a decir la adopción por parte de parejas homosexuales de niños. Entonces, pero parecería como una imposición, siendo que promete el tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa. Parecería que al pueblo se le hace a un lado y que son unos cuantos los que van tomando decisiones y van imponiendo. Y se alaba desde el balcón presidencial, viva la grandeza de nuestra cultura, pero al mismo tiempo vemos que se pretende por parte de algunos grupos radicales de Morena. No puedo criticar a todo Morena. Morena en realidad es un cóctel de ideologías, donde cabe un Manuel Espino, un Germán Martínez, junto a un Pablo, ¿verdad? O junto a muchos otros, o Fernández Noroña, en donde cabe un Manuel Velasco. Que por cierto, ayer aparecieron el líder del Senado de la República, Ricardo Monreal y Velasco. Así es. Entonces, pues los extremos. Es un cóctel, ¿verdad? Así donde tú te encuentras chile y piña, ¿verdad? Sí. Agridulce. Entonces hay un sector y eso es a lo que se le tiene miedo, ¿verdad? A eso es a lo que se le tiene miedo. Ya en particular así en el tema de, pues, lo de las bodas de homosexuales, yo hablé con toda honestidad. Me da mucho gusto que se respeten los derechos de los homosexuales. Ha habido muchas cosas que he visto y que me han dolido porque he visto verdaderas injusticias en el trato que se les daba cuando había una pareja homosexual. Oye, si un hombre tiene una concubina, la concubina la protege, el seguro. Pero si tiene un concubino y ese concubino sacrificó su vida porque estaba enfermo y lo cuidó hasta el final, a la calle. Sí, ahí hay definitivamente una violación a los derechos. Sí es cierto, también por el otro lado decir, bueno, ya el matrimonio es una marca registrada. No porque haya sido patentada, sino porque históricamente y culturalmente siempre lo hemos concebido en nuestra cultura como una alianza entre un hombre y una mujer. Yo creo que una pareja homosexual no va a quererse casar en una iglesia que digamos no los ve con buenos ojos. Pues y si hasta los heterosexuales no se quieren casar, ahorita casi han bajado el número de bodas. Pues, bueno, ¿verdad? ¿Sí ha bajado? ¿Sí hay una disminución? Sí, hay mucha disminución. Digo, hay mucho temor a un compromiso de por vida. Y yo le tengo más miedo al civil que al otro, pero bueno, pues sí. El eclesiástico.
Te está oyendo tu abuelita. Sí, sí. Te está oyendo tu abuelita, Sí. para que te regañe, ¿verdad? Sí. El civil, pues sí, te puede poner penas coercitivas, que si tienes que dar tanto de Sí. pensión alimenticia, que si los bienes, el patrimonio, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Ay, mi abuelita que está donde, Pero- ahí en el cielo. Sí. Bueno, pero ¿cree que, señor obispo, cree que la discusión sí se está nutriendo o de pronto estamos viendo nada más que los extremos gritan entre ellos y nada más? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema, que los extremos gritan, ¿verdad? Cuando vino la reforma del matrimonio, de las leyes que regula el matrimonio en nuestro estado, veías ambos grupos gritando y ofendiéndose mutuamente. Eso a mí no me gusta. Las decisiones no se toman por presiones ni por gritos, se tienen que tomar por pensamiento, por ideas, por argumentos, no nada más por quién presiona más, quién llevó más gente, quién fue más agresivo, quién gritó más alto, ¿no? Eso en el Congreso siempre ha pasado. Y Doblegados a los gritos. Y en el tema de la vida, pues eso sería así un poquito el temor, ¿no? Existen los cristianos, incluyendo católicos, porque también somos cristianos, recalcitrantes, que quisieran que la vida fuera garantizada, fuera blindada desde su concepción hasta su muerte natural, de tal manera que el aborto siempre fuera considerado un crimen y que por lo tanto siempre fuera penalizado. Inclusive en una violación. Inclusive en un aborto terapéutico, Claro, que sí, peligra la vida de la mujer, ¿verdad? Sí. Entonces Patológico. existen esos grupos, ¿verdad? Pero por el otro lado también existen los otros grupos a los que tú hacías referencia, que quieren liberalizar totalmente el aborto y decir, bueno, todavía no es un niño, es un producto. Ajá. Es una cosa, ¿verdad? Es una cosa y es mi cuerpo y yo puedo deshacerme de él. Y al principio dirán que en las 15 semanas o 16 semanas o 18 semanas, pero tú ya oías en la campaña de Trump contra Clinton, Hillary, ¿verdad? Uh-huh. Pues la propuesta era mientras no naciera, es decir, hasta el último día del embarazo se puede abortar. Sí. Entonces, bueno, entonces uno dice, vamos Sí, a no, ver. ya inclusive Aquí pone en ya riesgo hay- a la mamá. Y aquí ya hay una falacia. Sí. Es decir, no es un producto. Si tú analizas el ADN del cigoto recién concebido, No, ya hasta tiene corazón y... del recién concebido, la primera célula, el primer óvulo con el primer esperma que llegó ahí, ya tiene su ADN propio, distinto de la madre y verdaderamente humano. No es un ADN de renacuajo ni de marrano, es humano. Uh-huh. Y es distinto a la mamá, y es distinto al papá y a los hermanos y a todo otro individuo en el mundo. Es un ser único y original. Está en gestación. Depende totalmente del organismo materno. Pero es un ser independiente. Es otro ser y humano que merece también respeto. Pero eso no criminalizaría a la mujer, este posible reforma que se quiere plantear en el Congreso del Estado. Yo siento que la ley ahorita no necesitaría grandes reformas. Sí es perfectible, toda ley es perfectible. Es que se quede como está. Pero yo pienso lo siguiente, mira, si ahorita la ley considera el aborto como un crimen, es porque reconoce la dignidad del ser humano, Uh-huh. del embrión, del feto. Pero al mismo tiempo nuestra ley acepta excepciones en las que no es un crimen, en las que se despenaliza e incluso puede hacerse legalmente. Sí. El caso es terapéutico y la vida de una mujer está en peligro, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad? No lo vamos a considerar delito. Oye, esta mujer fue violada y para ella es un trauma, ese es un recordatorio continuo y ella se pregunta cómo le irán a tratar sus familiares cuando nazca, qué le irán a decir en la escuela, tu papá fue un violador, tu papá fue un asesino, tu papá fue un XY, no sabes ni quién es tu papá, ¿verdad? O en el caso eugenésico, no buscando el sentido hitleriano de seres perfectos, sino de una mujer que se pregunta, bueno, este niño, yo ya tengo esta edad, tengo 40 años, etcétera, este niño no le voy a poder dar todo lo que necesita para crecer y un día voy a faltar, ¿qué va a hacer de él? Es decir, Uh-huh. está en tales situaciones
y tiene tan poquito tiempo para decidir que no es posible que se le criminalice. No es posible. Es más, la Iglesia Católica misma, que considera siempre el aborto como un pecado, no siempre lo considera un delito. Bien, esto me queda. A veces no lo sanciona con la excomunión. Déjeme chance de ir a una pausa, señor obispo. Regresamos, está muy interesante esta charla. Pausa y regresamos. Bien, estamos ya de vuelta, son las 8:31, estoy charlando con el señor obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz. Señor obispo, antes de irnos a la pausa, platicamos y lo charlamos ahorita en medio de esto. El tema de la interrupción del embarazo y el aborto ha levantado, y yo creo que muchas voces de grupos de mujeres, algunos colectivos feministas, que no estaban. Eso me parece también muy bueno y sano en la discusión pública, que quizás aquí la presencia de estos grupos estaban, de esas pañoletas verdes que ahora ya las vemos más activas. Me parece que es una expresión válida y que no estaban y que ahora ya están pendientes. La postura frente a esta discusión, independientemente, yo creo que se ha dicho mucho alrededor del tema del aborto. Yo creo que ya no vamos a develar nada nuevo. Yo no sé qué nuevo puede haber alrededor. Puede haber discusiones pequeñas, así de decir, bueno, tú haces equivalente aborto a interrupción del embarazo. Bueno, un embarazo no se interrumpe. Ahorita nosotros interrumpimos nuestro diálogo porque iba a haber comerciales. Uh-huh. Y reanudamos el mismo diálogo. Pero una mujer no puede reanudar el mismo embarazo. Es un aborto, pues. Se termina. Es una finalización del embarazo, no una interrupción. Pero entonces esta ley... Es equívoco. Sí, estoy de acuerdo que las palabras a veces significan unas cosas que no son. Es en cuestión de semántica. Las palabras a veces destruyen, ¿eh? Así es. Pero en este caso, esta ley que se está proponiendo en el Congreso o que se está cocinando ahí, vendría a cambiar y sí vendría a criminalizar a la mujer. En caso de que quede esto de quitar esas digamos, esas excepciones del aborto. Yo pienso que no deben quitarse. Yo pienso que esas excepciones deben mantenerse. Y por eso te decía, en la iglesia es pecado, se considera delito canónicamente, se sanciona con la excomunión, pero hay muchos casos también de excepción. Es decir, una mujer que está sometida al temor por su vida, por su muerte, por el que va a ser de mis otros hijos, de mi marido, etcétera, etcétera, y decide abortar, no es punible con la excomunión. Una mujer, ¿verdad?, que dice que me violaron y que esto y que no te va a pasar, y las presiones y su mamá y su papá y tienes que, no es punible con la excomunión. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, hay muchos casos, es decir, desgraciadamente poca gente conoce el derecho canónico. Sí, pero también hay excepciones al por mayor. Simple y sencillamente, si una mujer es menor de 18 años, no es punible con la excomunión. La iglesia no considera que tenga suficiente madurez y conciencia para saber el crimen que está haciendo. Vaya, qué interesante. No se le puede castigar con excomunión a una menor de 18. Uh-huh, uh-huh. El derecho canónico bueno, no es de ayer, o sea, fue formulado última vez por Juan Pablo II, pero se ha venido construyendo a lo largo de 2000 años. ¿Cuál es la perspectiva, el horizonte que ve en medio de esto, en esta discusión aquí en Baja California Sur, obispo? Usted que tiene cierto pulso de la... Lo que tengo miedo es que se polarice, y es en lo que he insistido. Nos hemos reunido varias veces lo que llamamos el Consejo Interreligioso, es decir, representantes de las diversas confesiones o asociaciones religiosas. Te confieso que no todos participan, que son pocos, es decir, y esos pocos que participan y que no son católicos, a veces tampoco tienen un nivel de autoridad sobre las otras iglesias a las que representan. Claro. Yo soy obispo, ¿verdad? Y yo sí tengo una autoridad sobre los sacerdotes. Claro. Pero el representante de la Alianza Evangélica pues no tiene autoridad sobre los pastores. Cada pastor es un papa. Como independiente, ¿no? como pastor, autónomo. Exacto, cada pastor es un papa y es infalible, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Qué le vamos a hacer? Hay iglesias muy estructuradas como Luz del Mundo, donde se ve una jerarquía muy visible,
Sí, que vaya, que mormones, movilizan gente ajá. rapidísimo. Pero la mayoría de estas otras, evangélicos, pentecostales, cristianos, pues no existe una estructura, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces existe ese consejo, y Pues yo lo que he insistido mucho es, nuestra sociedad ya está polarizada, ya hay conflictos. No echen leña al fuego. Exacto, porque al final de cuentas... Si se anuncia una marcha del Frente Nacional por la Familia para el sábado 21, este sábado pasado, yo no voy a convocar a los católicos. Ujú. En primer lugar, no me gusta la palabra marcha. La palabra marcha ya tiene una connotación militar, de militancia, de enfrentamiento, de confrontación. O sea, se deslinda completamente. ¿Por qué lo tengo que hacer? Exacto. ¿Verdad? El día 22 vamos a rezar en todas nuestras iglesias por la vida. Sí. Pero vamos a rezar y a concientizar a nuestros fieles. Pero no vamos a llevarlos a marchar, a demostrar músculos, somos fregones y todos con su pañuelito azul y que Lola azul. Y, no, ni madre. O todos con su camisita blanca. Sí, claro. Bueno, ya dispensa que haya dicho eso. Dispensen ustedes, radio escuchas, que haya dicho eso, ¿verdad? Pero sí pienso en esa pluralidad. Es decir, Yo veo... no echarle leña al fuego. Yo veo y soy Frente Nacional por la Familia, frente otra vez, confrontación. Sí, como una confrontación, exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Inclusive... ya nuestro pueblo está muy dividido, hay mucho dolor. Ya. Inclusive hace poco que veía un espectacular con un arco iris ahí en la esquina le dicen la esquina de la intolerancia, pero bueno, no voy a mencionar, pero de pronto veo como cierta intolerancia a ciertos temas, y yo veo, y por cierto soy seguidor del Papa Francisco en Twitter, es muy tuitero, bueno, yo creo que no tuitea él, pero pues yo también pero ha traído una ola de tolerancia, una perspectiva de a ver, deja de hablar, deja de gritar y te voy a escuchar. Ese siento que ha sido uno de los grandes logros en medio de todo lo que es la religión católica y todas sus encíclicas y bueno, todas sus publicaciones. Pero creo que ha sido esto del diálogo, y creo que ha habido poco diálogo. Y mucho más que tolerante. Tolerante es decir, bueno, pues así piensa Gabriel, ¿no? Y pues hay que se haga bolas, ¿no? No, el Papa Francisco va más allá. Es decir, la opinión de Gabriel, por muy tonta que a mí me parezca, es valiosa. Uh-huh. Y lo voy a escuchar no como un acto de cortesía, sino porque me interesa aprender de Gabriel. Uh-huh. Porque tenemos mucho que aprender unos de otros. Porque nadie tenemos la verdad completa. Porque podemos caminar juntos, aunque no pensemos igual. Podemos recorrer el mismo camino. Porque muchas de nuestras metas son comunes. Queremos paz, queremos fraternidad, queremos justicia, queremos desarrollo. ¿Qué importa que tú tengas un credo o no tengas ningún credo? O que uno sea del PAN y otro del PRI, ¿no? ¿Qué importa? Exacto. Por eso digo, el Papa Francisco va mucho más allá de la tolerancia. Es una apertura, una apertura real, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia donde todos quepan que caben. Y sí se podrá, señor obispo, en este tema de la interrupción, bueno, del aborto, sí se podrá llegar a eso, porque yo en verdad hay veces, alguien me decía hace poco, es que tú no eres mujer y no puedes hablar del aborto. Bueno, entonces queda vetado el tema aquí en la radio, si no voy a poder hablar del aborto por no ser mujer, y entiendo perfectamente lo que quieren decir, obviamente, porque no, en mi cuerpo no hay esta gestación y es esta parte de decidir sobre mi propio cuerpo. De pronto esto... Ahí es otra falacia, decidir sobre tu propio cuerpo si puedes. Bueno, pero no voy a tener un embarazo, pues. Ándele, pero ya es otro cuerpo. Ah, bueno, sí. No es un tumor. Un tumor ahí se queda, crece y va haciendo metástasis hasta destruir el organismo. Uh-huh. Este ser, llamado embrión, llamado feto, va a estar 9 meses, cuando mucho. Y luego él mismo va a pugnar por salir. Le va a faltar espacio. Sí. Todos los dolores del parto es un grito del niño de decir, ya no quepo aquí. Yo quiero ver el mundo, ¿no? Como los problemas de la adolescencia en la familia, ¿verdad? ¿Por qué da dolores de cabeza al adolescente? Porque ya la vida familiar es un encierro para él. Él ya quiere un mundo más grande, un espacio mayor, ¿verdad? Sí, y bueno,
¿debería de haber alguna aproximación sobre este tema en el seno familiar? ¿No debería de haber algo así o no? Una especie de educación al respecto de esto. Por supuesto que hace falta educar desde el seno familiar. Por supuesto. Y a ver cómo nos va con la reforma, con lo de la CENTE, que también esa es otra, a ver cómo termina esto. Y sobre todo con el descuido de las familias, que a veces no es culpa de las familias, ¿verdad? Sino a veces son factores económicos que obligan a ambos a trabajar, a veces son muchas cosas, ¿no? Pero sí hace falta una educación familiar. Una vez en una ocasión, una mujer me decía, venía del interior, donde a veces los cursos para primera comunión o confirmación son 3 meses de catequesis y ya, ¿verdad? Sí. Y me decía, uy, aquí exigen los 6 años y sabe qué, que sabe que el otro. Le digo, bueno, ¿sabe por qué? Porque ustedes no lo educaron cristianamente. Claro. Deme oportunidad de ir a pausa ya para cerrar esta charla. Vamos al bloque final. Regresamos. Estoy charlando con el señor obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz. Pausa y regresamos. Bien, pues ya tenemos poco tiempo y vamos a cerrar esta charla con el señor obispo de La Paz. Y gracias por sus atinados comentarios. Y aquí le abrimos el espacio a las voces autorizadas que dentro de un interés colectivo y público pueden tener algo que decir. No cualquiera puede tener algo que decir y que tenga interés para todos. Por eso no se le abre el micrófono a todos. Y sí a un obispo, como el señor obispo de La Paz. Gracias. Obispo, alrededor de la discusión, hay muchas discusiones, y esta pues del tema del aborto. Pero ya para ir cerrando, ¿qué reflexiones o qué reflexiona la Iglesia frente a la posible pérdida de fieles, a la apertura de pronto de otras religiones, de otras ofertas, frente a quizás hay quien piensa que el conservadurismo de la propia iglesia, que a lo mejor uno le gustaría ver una iglesia más progre, como ahora le dicen, ya ni siquiera le dicen progresista, le dicen progre. Frente a eso, ¿hacia dónde está caminando la iglesia? ¿Sí se está alejando de eso o digamos, sí está viendo que hay pérdida de fieles? Claro que sí, pero es que vivimos ahorita en una época en que el mercado se ha abierto mucho y más que evangelización, hay mercadotecnia para vender religiones. Creo que Benedicto XVI fue muy acertado cuando los obispos de Latinoamérica nos dijo: la iglesia no crece por proselitismo, crece por contagio. Es decir, porque tú ves a un cristiano vivir honestamente, no porque vayas a venderle libritos y esto y lo otro, y que porque llega a la iglesia y lo apapachas y pasas y sientes y qué bueno que vino, ¿no? Y ahora mira, la iglesia tiene aire acondicionado y pantallas LED. Exacto, ¿verdad? Y tiene un coro con madre, sí, suena muy bonito, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y qué más te iba a decir? Pero también en la iglesia, así como tú hablas de quienes quieren una iglesia más progre, también hay quienes buscan ahorita una iglesia más conservadora, que quisieran otra vez la misa en latín, el canto gregoriano, los ornamentos así antiguos, ¿verdad? Lleno de hilos de oro y todo eso. Órale. Y que quisieran ver otra vez a los padrecitos y a los seminaristas con su alzacuello, una cosa así muy bella. Pues, bueno, claro. No es mercadotecnia, ¿verdad? Tenemos que ser fieles a nuestra identidad y seguir adelante, ¿no? Y vivir nuestro cristianismo, no imponerlo, no venderlo, no abaratarlo. Sí, se prostituye de pronto a veces una religión, ¿no? Así es. Simplemente por no sé si por el posible diezmo que le pueda llegar a dar o no sé por qué, pero pues ahora también ha influido mucho en la pérdida de fieles los escándalos que se han dado en la iglesia, que son reales, ¿verdad? Que son reales y que no se pueden ni se deben ocultar. Sí, también debe de haber transparencia al interior. Jesús es muy claro en el Evangelio: no hay nada oculto que no llegue a saberse. Lo que tú dices en secreto, un día lo van a gritar desde las azoteas. Es decir, únicamente los que obran en la oscuridad son los que saben que están actuando mal. Entonces también eso ha hecho que se pierda credibilidad, pero
Pero eso nos permite solucionar problemas que estaban invisibles, y buscar remedios y buscar mejorar. Claro, no se puede seguir arrastrando los escándalos o seguir, como dice el dicho, seguir ocultando los cadáveres en el ático o sí, en el closet. En el closet, hablando del closet. Obispo, bueno, señor obispo, yo le agradezco mucho esta charla. Insisto, esta cabina está abierta para las distintas voces que están alrededor de los temas. Y bueno, ya no nos alcanzó el tiempo para platicar de otras cosas. Sobre todo me interesa qué está leyendo el obispo. Ya no nos va a alcanzar el tiempo. Te decía, ahorita estoy enfrascado en leer los documentos preparatorios al Sínodo de la Amazonia y al Sínodo de la Iglesia Alemana. Órale. Que trae discusiones muy interesantes y discusiones teológicas. Entonces, sí me ha interesado mucho ahorita en meterme en esos temas. Uh-huh. Porque siento que ahorita son los que pueden crear conflicto en el seno de la iglesia. Pero háblame un poquito más de estos temas de la Amazonia, enfocada como el medio ambiente. Está enfocada al medio ambiente, al respeto a la cultura indígena, incluso a la religiosidad indígena, tratar de encontrar lo que te decía ahorita, las semillas del verbo en prácticas religiosas que, vistas desde nuestro punto de vista latino, parecerían superstición, o incluso por la falta de sacerdotes, el deseo de promover en comunidades hombres casados, maduros, que puedan ser ordenados sacerdotes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí hay mucha discusión. En Alemania pues todavía ahí es una búsqueda más progre, pero hay mucho influjo de la iglesia luterana. Vaya, y sobre todo que creo que la iglesia sigue cambiando, sigue evolucionando, sigue adaptándose sobre todo. Seguirá, y sigue creciendo en el conocimiento. Claro. En la interpretación, en la comprensión de la fe. Bueno, señor obispo, me quedo entonces, se deslinda la Iglesia Católica de esta marcha que se tenía programada. Que ya se hizo. Bueno, que ya se hizo y bueno, del movimiento. Aunque sí acepté promover una caminata. No una marcha, una caminata, que saliendo de templos de diversas congregaciones, o que saliendo de la logia masónica, o que saliendo de donde les dé su gana, confluyamos todos en un acto común en el malecón, donde pueda haber testimonios, donde pueda haber una charla, donde pueda haber música, ¿verdad? Pero sin pañuelos amarillos, ni verdes, ni rojos, ni azules, y sin banderitas de ningún color, ¿verdad? Esa pluralidad, ¿verdad? Sí, la otra conclusión, entonces, que la iniciativa se quede como está, no hay por qué meterle tijera ni mano. Que se quede como está, sí. Ya te decía, las únicas dos cosas es eso de sí la delación y sí el castigo al violador. Que bueno, ahí está este tema. Bueno, yo le agradezco mucho, señor obispo, gracias por esta charla. Y obviamente me hubiera gustado más tiempo, pero bueno, yo sé que usted también tiene una agenda apretada. Al contrario, Gabriel Camacho Garrido. Por cierto, bueno. Vamos a escuchar esto, son las 8:52.